Nosotros sabemos qué son las buenas nuevas, ¿verdad? O qué es el evangelio, que evangelio significa buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas que hemos recibido para poder adorar, para poder bendecir al Señor. El problema que tenemos hoy en día es que esas buenas nuevas se han tergiversado. Y esas buenas nuevas como que han llegado a convertirse más en una palabra que nos agrade, más que en una palabra que nos exhorte. O más una palabra que genere empatía que no que genere confrontación. Y creo que es grave en este sentido porque como que perdemos el rumbo. Entonces hoy tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos. Es más, pienso que ya nosotros como hijos de Dios, ya no solamente es el cuidado que debemos tener con no escuchar otro evangelio, otro mensaje, sino también con no dejarnos distraer con las cosas que cotidianamente nos quieren distraer, con las cosas que nos quieren sacar de lo que Dios tiene para nosotros. Y es ahí donde me llamaba la atención porque la canción que estamos cantando es Háblame Papá y el título de esta noche es ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Y es porque nosotros somos muy propensos a veces a pararle oído a muchas situaciones, a muchas filosofías, a muchos movimientos, a muchas cosas y nos desviamos de lo que Dios quiere. El apóstol Pablo había advertido a la iglesia en Galacia y le había dicho lo siguiente. Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y más adelante el apóstol no solamente dice que no escuchen otro evangelio, sino dice, es más, no hay otro evangelio. O sea, evangelio solamente hay uno. Pero que hay personas que tergiversan, que tuercen la palabra y que la llevan a otro lugar. Entonces creo que la palabra nos va a hablar de eso en esta noche. Y el domingo empezábamos a hablar acerca de Hebreos capítulo 1 y hablábamos acerca de la superioridad de Cristo, de cómo Él era superior en muchos aspectos a lo que nosotros conocíamos. Y en ese sentido, entonces Él empieza de la siguiente manera. Y quiero contarles primero como una pequeña historia para que usted la entienda. Resulta que en Israel los judíos, ellos obviamente creían en Dios, amaban a Dios, honraban a Dios, pero ellos también le daban mucha relevancia a los ángeles. Los judíos le daban tremenda relevancia a los ángeles. Y en este contexto, recuerda que Hebreos es escrito a los judíos para como que clarificar y de una vez por todas dejar en claro quién es Cristo. O sea, que Cristo no es un profeta más, que Cristo no es alguien superior. No, que Cristo es Dios, es lo que está pretendiendo. Y en estos judíos que creían tantos en los ángeles, había una secta de los judíos que se había ido a vivir a un lugar que se llamaba Qumrán. Y estos judíos que vivían en el Qumrán estaban predicando algo así como que había un arcángel que se llama, bueno, sí, no hay, un arcángel que se llama Miguel, pero ellos le estaban dando una connotación igual o superior a la de Cristo. Entonces estaban igualando a Cristo a un ángel, en primer lugar, y en segundo lugar le estaban dando más preeminencia a los mismos ángeles que al mismo Señor. Y entonces acá esto como que el autor de Hebreos dice, pero espere, ¿cómo es esta situación? Ahora, pensando yo en eso, miro hoy en día, y yo no sé si usted ha conocido gente que hoy practica algo que se llama angelología. Gente que cree en los ángeles y entonces andan allá y que el ángel me dijo y que el ángel me mostró y que tienen una comunicación con ellos y trabajan de la mano con ellos para buscar bienestar, para buscar sanidad. Y aunque dicen adorar a Dios, a la final terminan adorando más a los ángeles. Y vuelvo al tema del evangelio. Y entonces buscan es más bien que esos mensajes le hablen lo que quieren escuchar, lo que suena bonito al oído, lo que nos anima, lo que nos fortalece, pero no lo que nos confronta o lo que nos exhorta. Y es allí donde el autor de Hebreos empieza a hablar. Ahora, yo pensaba en algo y no quiero mezclar el mensaje, pero sí quiero decirlo. No solamente gente que busca el consentimiento, la guía o la aprobación de los ángeles, sino cuántas personas andan rezándole a santos, creyendo en santos. Ahorita que se está presentando esto, lo del doctor Miguel Uribe con su atentado y todo, pues todos quedamos contentos cuando el médico dijo, y estamos confiando en Dios. Pero como que quedamos desinflados cuando dijo, y creo en el santo de no sé qué, porque lo va a sanar. Y vimos cómo hay una gran cantidad de gente que cree en santos. Ahora, si adorar a los ángeles es malo, pues confiar en un muerto mucho más, porque la palabra condena la adoración a los muertos. Pero es tanta a veces nuestra fascinación por esos temas esotéricos y como místicos, y es tanto nuestro deseo de que nos digan cosas que nos puedan agradar, que como que olvidamos de colocar el centro en lo que Dios quiere.
Y tal vez hago esa aclaración nomás para decir que cualquier cosa que yo quiera adorar por encima de Dios es idolatría, es abominación delante de Dios. Pero acá en esta parte específicamente, el autor de Hebreos se está dedicando a los ángeles, a aquellos ángeles a los que los judíos estaban adorando y que nosotros entendemos que en nuestro entorno, de pronto usted conoce a alguien o ha escuchado a alguien que también está confiando en los ángeles y dice, no, pero si es que el ángel me ayudó y me dijo y me bendijo. Y Hebreos está diciendo, no, eso no es así. Y Cristo es superior a los ángeles. Así que la pregunta hoy es, ¿a quién escuchas? Porque cuando estábamos cantando Háblame Papá, tal vez yo pensaba, sí, claro, anhelamos que Dios nos hable. Pero aunque anhelamos que Dios nos hable, también tenemos que afinar nuestro oído para que sepamos que lo que estamos escuchando realmente viene de Dios. Y no viene de un evangelio fraudulento, o no viene de nuestra necesidad o de nuestro deseo de escuchar lo que queremos oír. Por eso, continuando con la carta, en el versículo 4 de Hebreos 1, en el capítulo 1, perdón, en el versículo 4 de Hebreos dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, aquí de entrada, el autor está diciendo que Cristo es superior a los ángeles. Pero hay cosas que yo quisiera que usted se detuviera a pensar conmigo, porque dice hecho superior. Y cuando me habla algo de hecho, me está hablando de algo de creación. Y entonces yo digo, bueno, pero espere, porque me están diciendo que Cristo es Dios. Pero si Cristo fue creado, ya no es Dios. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Y resulta que la palabra hecho superior no está hablando acerca de una creación, sino está hablando más bien de un cambio de estado. ¿A qué me refiero? Que Jesús como Dios ha existido siempre desde la eternidad hasta la eternidad, pero hay un momento en que ese Dios, esa segunda persona de la Trinidad, y quiero que entienda esto porque hoy creo que de pronto no es que usted aclare dudas que tenga, pero sí va a descubrir cosas que de pronto no sabíamos. Esa segunda persona de la Trinidad que ha existido por siempre, creemos en un Dios trino, ¿verdad? Ahora, nosotros siempre decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sí es así, pero esos títulos siempre han sido de esa manera. Entonces creemos en ese Dios trino, tres personas distintas que conforman una sola deidad, y esa sola deidad ha existido por siempre, ha estado todo el tiempo. Pero cuando dice hecho, está hablando del momento en donde Cristo toma una naturaleza humana para venir de parte de Dios, como decíamos el domingo, a hablarle a la humanidad. Así que cuando habla hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de ese momento en donde Él se encarna y donde toma un cuerpo humano para venir a hablarnos. Y en ese momento, y solamente por su ministerio, es hecho un poco menor que los ángeles. Pero escúcheme, no es que Cristo perdió su dignidad, no es que Cristo ya no es Dios, sino que en ese momento, como es hombre, y como Él deja su naturaleza divina no a un lado, sino como que no la toma como cosa que aferrarse, sino que se humilla a sí mismo, según dice Filipenses, entonces en ese momento y en esa connotación puede presentarse como un poco menor que los ángeles, pero en cuanto a su poder o su autoridad, pero sigue siendo Dios en su esencia. Por eso Hebreos capítulo 2 versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Así que está diciendo que Cristo en algún momento determinado estuvo por debajo de los ángeles, pero que Él igual siempre tuvo la autoridad y vuelve a recuperarla cuando ha cumplido su ministerio, cuando ha hecho toda la labor y ha entregado su vida. Ahora yo quisiera que volviéramos un momentico al domingo, y el domingo hablábamos acerca de los atributos de Dios, de su aceidad, de su omnipotencia, de su poder, de su grandeza, de su gloria. Habíamos hablado acerca de su ministerio, que había sido venir a dar su vida en rescate por nosotros, y hablábamos también al final de su posición, la posición que tiene ahora en estar a la diestra del Padre. Y tal vez esto que vamos a hablar ahora nos va a aclarar qué es eso y qué significa para nosotros que Cristo esté en ese lugar. Así que por otra parte, diferente a Cristo, que ha existido siempre, que es Dios, los ángeles, al igual que nosotros como seres humanos y al igual que toda la creación, también son seres espirituales creados por Dios. Ahora, cuando usted va a Romanos capítulo 1 y usted mira que Pablo está hablando acerca de la maldad de los hombres, dice que en la necesidad de los hombres cambiaron la gloria de Dios por la gloria de hombres y de imágenes y de no sé qué cosas Quiere decir, y una vez Mateo lo comentaba sobre un predicador, se me olvidó el nombre del predicador, si Mateo se acuerda,
no sé si es Calvino o quién lo decía, que nosotros como seres humanos somos nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y todo lo que vemos que como que podemos rendirle culto, le queremos rendir culto. Y lo que Dios permanentemente dice, no, el único que merece adoración, honra, gloria y alabanza es Dios mismo. Y tal vez lo que está diciendo acá, ustedes no se pueden desviar de esto porque los ángeles no son dignos de adoración, dignos de alabanza. Hay varios pasajes en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, donde ángeles aparecieron en determinadas escenas y las personas se postraban a adorarlos y el ángel mismo decía, no, espere, póngase de pie. A mí no me adore, yo no soy digno de adoración. Y es como la forma en la que Dios nos habla acerca de esto que debemos hacer. Esto, entonces, lo que el autor nos va a demostrar a través de la cantidad de versículos, porque recuerde que Hebreos está escrito a los judíos, y entonces lo que él hace es tomar un montón de referencias del Antiguo Testamento permanentemente, Salmos, Samuel, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, y traerlas a este contexto para explicar que lo que hablaron los profetas antes es ahora lo que nos habla Cristo. En ese contexto, entonces va a mencionarnos a través de estos versículos por qué solamente tenemos a Cristo como esa voz a la cual queremos escuchar. La necesidad que tenemos de mirar solamente a Cristo como el que tenemos en esa vigencia. Y mi primer pensamiento es: Cristo asume el título de hijo por amor. Y acá empiezo a explicarle cosas que de pronto no sabíamos. Cristo asume el título de hijo por amor. ¿Quiere decir esto que el hijo no siempre fue hijo? Eso exactamente quiere decir. Quiere decir que siempre adoramos a un Dios trino, pero que hay un momento donde Él toma esta situación. En la eternidad, 3 personas, siempre ha existido Dios, siempre ha sido ese Dios trino. Pero ¿en qué momento Cristo se convierte en hijo? ¿En qué momento Cristo empieza a tomar ese lugar? A través de las citas, y voy a ver si estoy tomando nota para que lo tome, de Salmo capítulo 2, versículo 7, segundo de Samuel 7, 14 y primera de Crónicas 17, 13, no es lo que voy a leer. El autor de Hebreos toma estos versículos y los condensa en su versículo número 5 de Hebreos y dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tu hijo, con mayúscula? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él por padre y él me será a mí como hijo. Entonces, Cristo, teniendo esa relación eterna con el Padre, porque la relación de Dios ha sido eterna, porque las 3 personas han existido por siempre, no tienen principio, no tienen final. Habla de una relación estrecha, de una relación íntima, de una relación armoniosa, de una relación de amor. Y dice, ninguno de los ángeles ha podido tener esa relación con Dios el Padre, y por una sencilla razón: porque los ángeles también son creación. Porque los ángeles no han sido eternos como lo fue Dios. Porque todo cuanto existe, desde lo más celestial hasta lo más microscópico que usted se imagine, todo viene a ser creación de Dios. Pero Dios en sí mismo siempre ha tenido una comunión íntima y estrecha. Cuando usted va al Génesis, entonces dice cómo Dios empieza a crear todo lo que existe. Y cuando llega el hombre, ¿qué dice? Hagamos. Y es como una comunicación interna que hay en esa Trinidad para adorarnos y bendecirnos. Pero en ese contexto resulta que el Antiguo Testamento describe que hay un título que recibe la segunda persona de la Trinidad. Y ese título que recibe la segunda persona de la Trinidad es: mi hijo eres tú. Ahora, ¿qué significa esto? Que desde la eternidad, escúcheme, desde antes, desde el principio, recuerde que nosotros vivimos en un cronos, pero que Dios está en un kairos. Recuerde que hablábamos el domingo acerca de cómo Dios en su omnipresencia no significa solamente que ha estado en todo el tiempo, en todo momento, en este lugar y en todo lugar donde está Dios, sino que Él ha estado en todo el tiempo. Él cubre todo el tiempo. En esa eternidad Él sabía lo que iba a pasar. Y Él, como sabía que el hombre iba a caer desde antes de la caída del hombre, también había ideado un plan para salvarlo. Y también en ese plan para salvarlo, y eso lo vamos a hablar en capítulos más adelante cuando estemos avanzando en Hebreos, vamos a hablar acerca de esa predestinación, vamos a hablar de cómo Dios a ti y a mí nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero en ese momento, en esa eternidad, ellos, por motivo de la salvación, entienden que hay que idear un plan. Nadie más puede salvar a la humanidad, nadie más puede traer un regocijo a la humanidad sino el hombre.
Ayer estábamos en clase y hablábamos acerca de la grandeza de lo que hizo Cristo, y es entender cómo no solamente por amor Dios murió. Pastor, ¿no fue por amor? Sí, claro, fue por amor. Pero no solamente fue por amor y que en el amor que Él nos tenía, Él tenía el entendimiento de cuál era nuestro fin. Yo no sé si usted se ha detenido a pensar esto, o más bien en estos días lo hemos recordado. Y si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida, ¿cuál sería nuestro fin? ¿Cuál sería nuestro destino? ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida? Y es más, si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida, pero ahora pongámoslo más en un contexto más dramático. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no va a la cruz del Calvario? ¿Qué pasa si no hay remisión de nuestros pecados? Ninguno en esta humanidad tendría ninguna esperanza, y nuestra vida en esta tierra, si fuera así, aunque la pasáramos súper bien y hiciéramos muchas cosas, carecería de sentido, porque no tendríamos la certeza de una eternidad en Él. Pero hoy tenemos la certeza, y tenemos la certeza porque un día la segunda persona de la Trinidad, voluntariamente, por amor a la humanidad, decidió de su propia voluntad subordinarse al Padre para convertirse en el Hijo, y como el Hijo cumplir la voluntad del Padre y venir a la tierra. O sea, es Dios mismo en Cristo, en la segunda persona, donde acepta esto para ir a salvar a la humanidad. Ahora, ¿cuándo lo establece? Lo establece desde la eternidad, como lo dije, porque Dios conoce todo. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 9, le dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea que la Trinidad estableció no solamente el plan para crear toda la creación y colocar al hombre como la cúspide de esa creación que Dios había hecho en esta tierra, sino que entendiendo que el hombre iba a fallar, entendiendo que el hombre iba a pecar, entendiendo que el hombre iba a endurecer su corazón en contra de Dios mismo, él mismo ideó el plan. Génesis capítulo 3 versículo 15 nos habla de cuando nos lo da a conocer, pero seguramente antes de Génesis 3:15 Dios ya lo tenía en su corazón y ha establecido esa salvación que viene para el hombre en la persona de Cristo. Así que cuando dice hoy, otra vez, por eso me gusta que tengan la Biblia, porque en el versículo dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cuando habla te he engendrado hoy, esa palabra hoy sí me habla de un momento específico, de un punto específico y de un lugar específico. Entonces, ¿cuándo apareció Cristo en escena? No lo puedo decir, porque Cristo es eterno, porque Cristo es Dios. ¿Cuándo apareció Jesús en escena? Eso sí lo puedo decir, porque hay un momento en donde el Dios eterno, el Dios creador de todo cuanto existe, por amor a la humanidad se hace hombre. Y así como usted y yo tenemos una fecha de cumpleaños en la que nacemos y celebramos cada año nuestro cumpleaños, así hay un momento en la historia donde podemos decir que Cristo hizo su aparición en la tierra. Pastor, el 25 de diciembre. No sé si fue el 25, si fue, no sé. Pero no voy a pelear por la fecha, sino voy a decir, hay un momento en que podemos decir que Cristo, como hombre, en Jesús, empieza su periplo en esta tierra. Por eso dice que hoy lo ha establecido como hijo, y ese Cristo eterno asume la posición ahora de hijo encarnado. ¿Cuándo se convierte Cristo en el Hijo de Dios? Cuando decide ser encarnado, cuando permite que el Espíritu Santo cubra la vida de María y que en ella sea concebido hijo. Ayer hablábamos en la clase y decíamos, ¿por qué María tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo? Y la razón es sencilla, porque era la única manera que Cristo naciera sin pecado innato, que es el que tenemos nosotros. Si Cristo hubiera sido concebido por un hombre común y corriente, hubiera sido imposible para él librarnos de nuestro pecado, porque hubiera heredado una naturaleza pecaminosa. Por eso es Dios mismo el que lo engendra, y por eso en esa engendra, en esa bendición que viene de Dios, sabemos que Cristo puede mantenerse sin pecado porque su naturaleza es santa delante de Dios y puede vencer el obstáculo del pecado, que también lo vamos a hablar más adelante en Hebreos.
Pero nos está mostrando es cómo ese Hijo encarnado ahora en un momento determinado de la historia empieza a aparecer y empieza a caminar como ese Hijo declarado, Hijo de Dios. Y cuando ya obtiene totalmente como definitivamente su título, no es cuando nace. Alguna vez en clase estábamos con Mateo y creo que él hacía una pregunta o no sé por qué llegamos a esto y decíamos qué tan importante es la resurrección. Pues la resurrección es tremendamente importante porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestro evangelio. En vano sería lo que estamos predicando. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea, cuando Cristo resucita, cuando Cristo es levantado de los muertos, en ese momento es como la aceptación del Padre. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, decía que la nube de gloria descendía sobre ese lugar, y cuando la nube de gloria se iba y ya se apartaba, era como que ok, se ha terminado y Dios aceptó el sacrificio. Era algo que se hacía cada año. Pero acá en este contexto es diferente, porque este Cordero que es el Hijo de Dios y este sumo sacerdote que es Cristo, entonces va a la cruz del Calvario, y la manera en la que usted y yo tenemos para corroborar que realmente Dios el Padre, aceptó el sacrificio de Cristo, es cuando Él resucita y es ascendido al cielo. Así que puedo entender en ese contexto que Cristo asume el título de Hijo por amor. O sea que Él mismo se subordina, Él mismo se coloca bajo la autoridad del Padre, pero se coloca bajo la autoridad del Padre por amor a una humanidad que necesitaba que una persona de la Trinidad viniera a la tierra y se hiciera hombre para que pudiera restaurar nuestras vidas. Por eso Cristo dice: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, porque Él, siendo Dios, decide someterse a la autoridad de la primera persona de la Trinidad, que ahora conocemos como el Padre. Ahora, mi segundo pensamiento es sujeto a Dios el Padre, pero superior a los ángeles. Ok, Cristo, siendo Dios, se sujeta al Padre, pero el hecho que se sujete al Padre no le quita su realeza ni su naturaleza divina, ni lo quita como Dios. Por eso, aunque Él viene a la tierra, los ángeles siguen estando subordinados a Él. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1 versículo 6, y otra vez: cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando introduce, cuando llega, cuando está ese punto de inicio, cuando Cristo se humilla a sí mismo y se hace hombre para venir a la tierra y empezar su ministerio. ¿Qué hace en su ministerio? Recuerda que en los posteriores tiempos nos habló a través de los profetas, pero ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Entonces viene a hablarnos de parte del Hijo, y hablándonos de parte del Hijo, el mensaje más fuerte y más poderoso que encontramos de Cristo, más que sus predicaciones que fueron gloriosas, más que sus milagros que fueron tremendamente grandes, el mejor mensaje que Cristo nos dejó es el que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros, que se colocó en nuestro lugar, que tomó esa posición que nos correspondía a nosotros y allí se colocó humildemente en ese lugar. Mas sin embargo, dice que los ángeles siguen adorándolo. Y una mejor muestra la encontramos en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús nace, y dice la palabra en Lucas capítulo 2 versículo 13 al 14: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Ahora, lo que están haciendo estos ángeles es haciendo un reconocimiento. Ayer otra vez en la clase, estos sinópticos están súper espectaculares, y hablábamos en esos sinópticos de cómo cuando Cristo viene a la tierra, en lugar de buscar el templo, en lugar de buscar a los sacerdotes, en lugar de buscar a los fariseos, busca una humilde mujer llamada María, busca un lugar pequeño, su aposento, para comunicarle su palabra. Decide o propone nacer no en un reino, no en una cuna de oro, sino en un pesebre. Pero aún estando en ese pesebre, dice que viene la gloria de Dios, y junto con los pastores una hueste de ángeles adorándole y bendiciéndole, que reconociendo que ese niño que está en ese establo es el Hijo de Dios. Y es algo que nos rompe la cabeza. O sea, como el Hijo de Dios, como el creador del universo, como el Dios eterno, santo y maravilloso, pudiendo nacer con todos los honores, pudiendo nacer con toda la pompa,
decide hacerlo de la manera más humilde. Y no recibe gloria de los hombres que tuvieran el poder para hacerlo, sino recibe gloria de los hombres más humildes que había en su época. Mas sin embargo, los ángeles y las huestes celestiales vienen a adorarle y a bendecirle. Y esto nos muestra la grandeza que tiene. Pero habla del primogénito. Ahora, cuando habla del primogénito, usted y yo entendemos el primogénito como el primero que nace. Y dice que el primogénito de la creación. Ahora, podríamos malinterpretar y decir, pero ¿cómo el primogénito de la creación ya han nacido otras personas? Pero no está hablando del primogénito de la creación en cuanto a que es el primero que nace, sino en cuanto a la posición que ocupa. Yo no sé si usted ha leído en el pacto de David, que todo esto tiene que ver con el pacto de David, como David dice, dijo el Señor a mi Señor, hasta que tus enemigos sean colocados bajo tus pies. Y cuando dice, ¿cómo le puedo decir Señor a alguien que nació después mío? Dando a entender la eternidad que ha tenido Cristo. Cuando nosotros empecemos a desarrollar más en forma el libro de Hebreos, vamos a ir a los Antiguos Testamentos, y cosas que a veces no entendíamos van a ser claras porque nos las va a mostrar Hebreos y nos va a decir cómo el cumplimiento de todo lo que hablaron los profetas se hace realidad ahora en Cristo. Y lo que nos está diciendo ahora, que ese primogénito es en cuanto a la dignidad que tiene, en cuanto a la honra que tiene, porque es el Dios que viene a levantarnos y a restaurarnos. Por eso Colosenses capítulo 1 versículo 15, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cristo es el primero. Cristo es el que viene a restaurar. Ahora, ¿por qué primogénito de la creación? Porque Él viene a restaurar no solamente al hombre. Recuerda que en Romanos dice que la misma creación clama con gemidos indecibles esperando la redención de la misma creación, que fue sujeta a maldición por causa del pecado del hombre. Entonces acá es donde viene Él y nos trae ese pacto, en donde nos muestra ese primogénito y menciona como el Hijo ha sido apartado para el servicio de Dios. Ahora, vamos entonces al Antiguo Testamento. En el Éxodo, en el Levítico, en el Números, encontramos un montón de leyes, un montón de normas, un montón de cosas que a veces uno las leía y no las entendía o las pasaba por encima y decía, ok. Bueno, en Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2 dice la palabra, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abriere la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. Cuando me está hablando del primogénito, Dios en el pueblo de Israel se estaba apartando para Él el primer hijo que naciera o el primer animal que naciera. Seguramente el primer animal era para el sacrificio, pero el primer hijo era para su servicio. Ayer comparábamos en la charla de la clase el cántico que levanta María cuando se entera de que va a ser la madre del Hijo de Dios. Y cómo se compara con ese cántico que levantó Ana cuando en el templo recibe la noticia que también va a dar a luz un hijo llamado Samuel. Ahora, si usted mira, ese hijo Samuel fue también consagrado y apartado para la obra de Dios. Y ahora lo que está diciendo acá es que este primogénito es apartado para la obra de Cristo, para la obra de Dios, perdón. Y quiere decir que Cristo viene a cumplir la voluntad del Padre, porque Él se ha sujetado voluntariamente a la autoridad del Padre para desarrollar ese ministerio que Dios quiere. Así que Cristo aceptó ser hijo, pero los ángeles están llamados a adorarles, porque aunque Él se subordina con respecto al Padre, y aunque Él en la tierra viene a ser poco menor que los ángeles, no porque haya perdido su autoridad, sino porque no toma su naturaleza divina para vivir en esta tierra, sino vive como uno de nosotros como mortales. Ayer hablábamos en el Evangelio de Lucas, como Mateo nos muestra a Cristo como el Rey prometido, y nos lo muestra como el cumplimiento de las promesas. Como Marcos nos muestra a Jesús como el siervo perfecto, y como todo lo que hace Marcos es mostrar cómo Cristo vino a servir. Pero Lucas, al contrario de estos dos anteriores, lo que hace es mostrar cómo Cristo en esta tierra se identifica con nosotros y vive como uno de nosotros. Tiene las mismas experiencias, tiene los mismos sentimientos, tiene el mismo dolor, tiene las mismas alegrías, tiene las mismas tristezas. Y decimos en Lucas que Él es el hombre perfecto, porque Él se sujeta totalmente al Padre, obedece la autoridad del Padre, está bajo la unción del Espíritu Santo, y en todo momento de su vida muestra una actitud de sumisión y de obediencia al Padre. Así que acá lo que estamos viendo es cómo Él
se constituye en esa persona que viene a caminar con Dios, pero no solamente es apartado para su obra, sino que por ser el primogénito se convierte en el heredero único de todo lo que Dios tiene. Por eso cuando usted lee en Corintios que Dios, Jesús, nos hizo coherederos con Él, es como seguir amándolo, porque es como si en Dios no terminaran las bendiciones. O sea, Él no solamente vio nuestra maldad, Él no solamente nos perdonó, Él no solamente fue a la cruz por nosotros, Él no solamente nos reconcilió con el Padre, Él no solamente nos prometió una morada eterna, Él no solamente nos prometió un reino eterno, sino que ahora nos hace junto con Él coherederos de todo lo que Él tiene. Wow, es tremendo el amor de Cristo, pero todo esto viene a partir de que Él decide hacerse hijo y hablarnos. Por eso decíamos el domingo que ya no habló más a través de los profetas, sino ahora nos habla a través del Hijo. Cristo aceptó ser el Hijo, pero los ángeles tienen que adorarlo. El Salmo 89, versículo 6 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Y está diciendo que no hay nadie que se pueda igualar a Dios, que no hay nadie que se pueda igualar a su majestad. Cuando yo hablo a veces en el sentido de que todos somos pecadores, y digo que cuando yo me comparo con alguien peor que yo, seguramente soy muy bueno. Cuando me comparo a alguien mejor que yo, soy muy malo. Pero que cuando las tres personas nos comparamos ante Dios, no hay nada que hacer porque Cristo es perfecto. Aquí está diciendo lo mismo, pero en el sentido contrario. Que no hay nadie, por más autoridad, por más reconocimiento, por más poder, por más autoridad, por más unción que tenga, ni celestial ni humano, nadie puede igualarse a Dios. Nadie puede reclamar para sí mismo la gloria que solamente le pertenece a Dios. Todo lo que ha sucedido bueno en nuestras vidas, todo lo que ha sucedido bueno en nuestro corazón, todo lo que ha pasado bueno en nuestras casas, todo lo que ha pasado bueno en nuestra vida, no es por nuestro propio beneficio, no es por nuestra propia obra, es porque Dios decidió bendecirnos. Y siempre, en todo momento, en toda circunstancia, solamente a Él la gloria, solamente a Él la alabanza y solamente a la exaltación. Teniendo estos dos aspectos claros, mi tercer punto es: entonces, ¿a quién escuchas? ¿La voz de quién estamos escuchando? Y me llamaba la atención que estuviéramos cantando esta noche que habla mi papá y que queremos escuchar su voz y que queremos estar atentos, porque vuelvo y digo, acá el problema no es que Dios no nos quiera hablar, Dios nos ha hablado. En los anteriores tiempos nos habló por los profetas y hoy nos habla a través del Hijo. La pregunta es: ¿yo quiero escuchar realmente la voz de mi Padre? ¿Yo quiero escuchar la voz de Dios? Su Hijo generalmente va y lo saluda, lo abraza y lo besa siempre. Y si necesita un favor o si necesita un permiso o algo, lo va a besar y lo va a amar y lo va a querer mucho más. Pero cuando su hijo sabe que de pronto usted tiene algo que le va a corregir, que lo va a regañar, de pronto su hijo lo que hace es evadirlo. Lo que hace es pasar por el tiempo en el puesto a ver si pasa el tiempo, y pasando el tiempo a usted se le olvida que estaba enojado y que le iba a regañar. Y los que se ríen es porque les ha pasado. Nosotros a veces somos así con Dios y quisiéramos escuchar solamente cosas buenas, pero dice la palabra en Hebreos más adelante que Dios al que acepta como hijo lo disciplina, que el que acepta como hijo lo lleva en su bendición. Así que estamos llamados no a dejarnos llevar por lo fantástico. Y escúcheme, cuando Gálatas habla acerca de que no hay otro evangelio, lo decía para la época de la iglesia de Galacia, pero lo dice para esta época. Porque hoy en día abundan los mensajes que están por fuera de la voluntad de Dios, que te hablan solamente de las promesas de Dios, del amor de Dios, de la caridad de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo es Dios tan bueno, que cómo Dios te ama, pero que generalmente no te confrontan con el pecado, que no te confrontan con tu comunión con Dios, que no te hacen un llamado a la santidad. Pero Dios nos llama a caminar de una manera diferente y esa es la voz que escuchamos. Así que solamente hay una voz que debemos escuchar, y la voz de Cristo. Ahora, con respecto a los ángeles, y antes de entrar al servicio hablaba con dos personas, y esas dos personas con las que ahorita quisiera que tomaran esta parte, porque respecto a los ángeles, Hebreos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 1 versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles dice:
el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Una vez más, el autor de Hebreos está haciendo referencia a los salmos, y esta cita la está tomando del Salmo 104. Me impacta que si usted mira todo lo que hemos hablado en el Nuevo Testamento, en la carta de Hebreos, es solamente una transcripción de versículos que están en el Antiguo Testamento, pero que tal vez el autor los está colocando en un orden que podamos entenderlo y podamos apuntar a lo que Dios nos quiere hablar. Y nos hace entender que los ángeles también están subordinados a Dios. Ahora, si los ángeles están subordinados a Dios porque son creación de Dios, pues esto también incluye al Hijo, porque el Hijo es Dios, porque Cristo es Dios, porque siempre ha existido. Y eso fue lo que hablamos el domingo pasado cuando hablábamos acerca de sus atributos y de lo que Él significa delante de Dios. Así que al igual que todo lo que existe, los ángeles son seres espirituales creados por Dios, y el propósito es doble. El primer propósito que tienen es atender a Jesús y atender sus necesidades. Entonces ya le dije cómo en su nacimiento los ángeles vienen y adoran y exaltan su nombre. Pero hay otro texto que quisiera tomarlo, y es cuando Jesús es tentado. Recuerde que el Espíritu mismo lleva a Jesús al desierto. Allí es probado, tiene un ayuno, 40 días, 40 noches, y al final el enemigo se aparece para tentarlo. Pero dice que al final, cuando termina la tentación, Mateo capítulo 4, versículo 11, dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que los ángeles son agentes ministradores, agentes para el servicio de Dios, para ministrarle. Pero lo espectacular del asunto es que no solamente sirven al Señor, sino que también están para nuestro servicio. Dice Hebreos 1:14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora, ¿quién es acá heredero de la salvación? Todos aquellos que hemos creído en Cristo, todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. Y dice la palabra que antes de que yo me incline ante un ángel para adorarlo, para exaltarlo, para venerarlo como si fuera un ser celestial superior a nosotros, dice que los ángeles están al servicio de Dios, pero también al servicio de aquellos que vamos a heredar esa vida eterna que Dios tiene. Ahora, no ore al ángel esta noche diciendo: ángel, entonces, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares. No, eso es idolatría, no es lo que Dios quiere. Pero lo que está diciendo es que Dios sí nos puede pedir, nos puede dar, otorgar el beneficio que nosotros invoquemos ángeles para que nos guarden. Alguien me estaba diciendo en un momento de una situación en su trabajo: bueno, Señor, envía a tus ángeles, guárdame, cuídame. Alguien me está hablando de una situación de otro tipo: bueno, Señor, envía a tus ángeles y que hagan vallado alrededor mío, que me guarden, que me cuiden. Y es algo que tiene que ver con lo que hay en cuanto al trabajo de los ángeles, porque tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento ángeles están ministrando. Nosotros a veces, por el desconocimiento de la palabra, como que no entendemos, como que no tenemos lo que dice Corintios de las armas espirituales que Dios nos ha dado para poder ministrar. Pero los ángeles son agentes ministradores a nuestro servicio. Pero no adoramos ángeles, no exaltamos. Es más, no le pedimos a los ángeles nada, porque nuestra comunión directa es con Dios. Hebreos mismo más adelante dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Quiere decir que en su vida y en mi vida, tal vez sin que usted supiera, un ángel del Señor apareció en un momento determinado para X o Y cosa. Dios es el que obra de esa manera. Pero a quien usted escucha, de quien usted recibe las buenas noticias, es solamente de Cristo. No me adelanto, porque ya si sigo entonces me adelanto a la siguiente prédica, y hoy estaba emocionado, estaba que no quería terminar. Pero es entender que Cristo es ahora quien nos habla, que Cristo tiene el privilegio. Si todo este año hemos hablado de la obediencia y todo este año hemos hablado acerca de la importancia de la palabra, es entender el privilegio que tenemos de poder escuchar la voz de Dios, de poder saber que a través de su palabra Dios nos habla, que a través de su palabra Él nos ministra. Yo voy a decir algo y espero que usted me lo entienda. Pero hoy en día hay mucha gente que dice: ay, pastor, es que soñé. ¿Usted qué piensa de este sueño? Ahora, yo no voy a decir que de pronto a través de los sueños Dios nos advierta de algo. Tal vez que nos advierta, pero yo diría que no que nos hable.
Porque dice que en los antiguos tiempos nos habló de muchas maneras a través de sueños, milagros, pero hoy nos habla a través de la palabra. Tengo la palabra más sabia, que es la que está escrita en la palabra. Pedro dice que no hay una palabra mayor que esta, y esa es la que yo confío. Así que en un mundo que, según lo que le escribe Pablo a Timoteo, dice que este mundo es un mundo que tiene comezón de oír, que quiere escuchar a todo lugar, y usted ve cómo hay gente que corre de aquí para allá, que corre de un lado para el otro, y no solamente en cuanto a mensajes erróneos del evangelio. Hace muchos años, pues yo creo que algunos se acordarán, no sé si todos, apareció el DMG. ¿Recuerdan el DMG? Cuando iban a cerrar eso, y cuando se formó la trifulca, y cuando sacaron las cámaras de televisión porque ya se acababa, qué vergüenza sentí cuando vi hermanos cristianos allá. Yo, uy, ¿qué hacen allá? ¿Sabe por qué? Porque somos llevados por todo. Porque todo lo que nos ofrece codicia, lo que alimenta nuestro deseo de bienestar o de poder, nos cautiva, y resulta que mi oído debe estar afinado con la voz de Dios. Quisiera preguntarle en esta noche, ¿su oído está afinado con la voz de Dios? ¿Usted escucha la voz de Dios? Los chicos fueron, ahora no estoy criticando el concierto, no estoy diciendo que sea mal el concierto, pero los chicos fueron al concierto y hubo algo que me llamó la atención, porque hablé con uno de ellos y le pregunté porque tenía curiosidad. Le dije, ¿y predicaron? Me dijo, sí, pastor, predicaron. Pero sin que yo le preguntara nada a la persona, me dijo, pero no me gustó el mensaje. Y yo, ¿y por qué no te gustó el mensaje? Me dijo, no, porque empezaron a decirnos de nosotros que somos los jóvenes y que vamos a conquistar y que vamos a no sé qué. Y creo que no es así, ¿cierto? Que nosotros necesitamos es de Dios. Yo, uy, ¿sabe para mí qué es eso? Afinar el oído a poder entender qué es realmente lo que dice la palabra. Que afuera vamos a escuchar mucha gente que nos va a decir lo hermosos que somos, lo bello que somos, los bendecidos que somos, lo juiciosos que somos, cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos quiere, cuánto Dios nos bendice. Pero que la palabra, lo primero que hace, mostrándonos el amor de Dios, es confrontarnos con nuestra realidad para que podamos depender de Dios. ¿Sabe por qué a la gente le gusta escuchar los ángeles? Porque es mejor escuchar a alguien que te va a decir que te va a bendecir, que te va a prosperar, que te va a sanar, que te va a restaurar, a escuchar a alguien que te dice que te va a cambiar, que te va a transformar y te va a llevar a vivir una vida de santidad. Por eso la voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, no debemos guiarnos por lo espectacular o lo fantástico, sino solo escuchar la voz de Dios. Todos recordamos seguramente el evento, la escena donde Jesús se aparta con Pedro, y estando ellos solos viene la transfiguración, que aparece Elías, que aparece Moisés, que están ellos, que Pedro está tan feliz que quiere hacer una cabañita y quedarse a vivir ahí. Él no se quiere ir de ese lugar. Y en el momento donde están en esa transfiguración vienen las siguientes palabras de parte del Padre, de la primera persona de la Trinidad, del Dios eterno. Y dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces hoy mi invitación es para que sigamos afinando nuestro oído. Cantábamos hace un momento que habla mi papá. Ok, él nos quiere hablar. Él está dispuesto a hablarnos. Víctor predicó un domingo, no sé si fue lo que dijo en la prédica o lo dijo en otro lugar, pero si lo dijo en la prédica usted lo escuchó, si no entonces se lo cuento. Pero dice que estaba en una piñata con su hijo y que ya era la hora de irse, y que él dijo Santiago, o dijo hijo, no sé qué fue lo que dijo, pero que no todos los niños voltearon a mirar, solamente volteó a mirar uno, el que identificó la voz de su padre. Tremendo, ¿verdad? Porque la analogía es, ¿identifico yo la voz de Dios? ¿O me dejo convencer de cualquier voz? Una de las características de una oveja, y eso lo dice en el Evangelio de Juan, es que la oveja escucha la voz de su pastor y la sigue. Al ganado lo arrean, las ovejas, el pastor camina adelante, y las ovejas se guían por la voz del pastor. Quiero preguntarte, ¿qué voz estás escuchando hoy?
¿Qué voces en tu corazón, en tu mente, en tus decisiones son las que están escuchando para caminar conforme a la voluntad de Dios? O para de pronto estar alejándote porque estás escuchando otras voces. Si le decimos cuando cantamos, háblame papá, es porque realmente queremos escuchar la voz de Dios.